¿Y si le digo que ese cebo infalible, esa receta secreta que su abuelo guardaba bajo llave y que le ha dado tantas alegrías, es precisamente la razón por la que hoy sus jornadas de pesca acaban en porra? Suena duro, ¿verdad? Suena a herejía. Pero quédese conmigo, porque en este vídeo vamos a abrir una caja de Pandora que muchos pescadores prefieren mantener cerrada. No vamos a hablar de si la masa lleva más o menos anís, o si el asticot tiene que ser rojo o blanco. Vamos a hablar de la cruda realidad. El embalse de su abuelo, ese paraíso de aguas claras y peces confiados, ya no existe. Y le prometo una cosa. Cuando termine de ver este vídeo, entenderá por qué sus cubos vuelven vacíos y, lo más importante, sabrá qué hacer para que eso cambie para siempre. La clave no está en su caja de cebos, sino en algo que ha estado ignorando todo este tiempo. Así que, antes de empezar, le lanzo una pregunta directa. ¿Sigue confiando ciegamente en la receta de la familia o ya ha empezado a sospechar que algo no cuadra? Todos nosotros, los que amamos este deporte, tenemos una historia parecida. Recordamos esas mañanas frías con el abuelo o el padre, preparando ese engodo con un ritual casi sagrado. El olor de la harina, el toque secreto. Era más que un simple cebo, era una tradición, un vínculo. Y funcionaba. Vaya si funcionaba. Esas cestas llenas son recuerdos imborrables. Por eso es tan difícil aceptar que algo ha cambiado. Nos aferramos a esos métodos porque nos conectan con nuestro pasado, con quienes nos enseñaron a amar el río. Pensamos que si funcionó durante 30 o 40 años, tiene que seguir funcionando hoy. Es una creencia lógica, pero peligrosamente equivocada. La pesca, como la vida, no es estática, y el mayor error que comete un pescador no es usar un anzuelo demasiado grande o un hilo demasiado grueso. El mayor error es dejar de observar y asumir que el escenario del juego nunca cambia. Hoy vamos a romper esa inercia y a mirar el embalse con ojos nuevos. Comencemos por el principio. La nostalgia. Ese cebo no es solo una mezcla de ingredientes, es una máquina del tiempo. Cada vez que lo prepara, vuelve a tener 10 años, a escuchar los consejos de su abuelo, a sentir esa emoción pura de la primera picada. Es un ancla emocional muy potente, y por eso cuando no funciona, la primera reacción no es culpar al cebo, es culpar al día, al tiempo, a la luna, a los peces que hoy no comen. Admitir que la fórmula mágica ha perdido su poder es, en cierto modo, admitir que ese tiempo pasado se ha ido para siempre. Es un golpe sentimental, y nuestro cerebro se resiste a aceptarlo. Así que seguimos insistiendo una y otra vez, esperando que por arte de magia todo vuelva a ser como antes. Pero la pesca no va de magia, va de biología, de ecología y de adaptación. Y el primer paso es separar la emoción de la estrategia. Piense en esta escena. Seguro que la ha vivido. Llega al pesquil, monta todo su equipo con la precisión de un cirujano. Lanza el cebo secreto con la confianza de quien sabe que tiene les mosquereauas en la manga. Y espera. Pasa 1 hora. 2 horas. El sol empieza a calentar. Ve a otros pescadores, algunos con equipos más modernos, sacando alguna pieza. Usted se dice a sí mismo, paciencia, el mío es mejor. Cuando entren a comer, vendrán al mío. Pero las horas siguen pasando, y su flotador sigue inmóvil. Su puntera no se menea. La confianza inicial se transforma en duda, luego en frustración, y finalmente, en resignación. Empieza la letanía de excusas. El agua está muy fría. Con este viento no comen. Han debido soltar poca agua. La realidad, amigo mío, es que los peces probablemente están comiendo, pero no lo que usted les ofrece. Y esa es una verdad muy incómoda de asumir.
aquí llega el punto de inflexión. El momento en el que uno se sienta en su silla de pesca, mira la caña inerte y se hace la pregunta correcta. No es qué estoy haciendo mal, sino ¿qué ha cambiado aquí? Porque usted no ha cambiado, su cebo no ha cambiado. Su técnica probablemente tampoco. Si las variables que usted controla son las mismas, pero el resultado es diferente, la lógica dicta que las variables que usted no controla son las que han variado. Y esas variables son el propio embalse, el agua y los peces que viven en él. Este es el salto mental que diferencia al pescador que se lamenta del pescador que evoluciona. Dejar de pensar que el embalse es un simple decorado estático y empezar a verlo como lo que es, un ecosistema vivo, dinámico y en constante cambio. Un ser vivo que en 30 años ha envejecido, ha sufrido cambios y ha desarrollado una personalidad completamente nueva. Hablemos claro de uno de los cambios más drásticos y a menudo invisibles: la calidad del agua. El embalse de los años 80 o 90 no tiene nada que ver con el de hoy. Piense en los fertilizantes de la agricultura intensiva que acaban en el agua. Nitratos, fosfatos. Todo eso provoca la eutrofización. ¿Qué significa esto? Un crecimiento descontrolado de algas y vegetación acuática. Esto cambia la claridad del agua, los niveles de oxígeno disuelto y, lo más importante, la base de la cadena alimenticia. Donde antes había un fondo limpio con ciertos invertebrados, ahora hay una selva de algas con otros bichos diferentes. Su cebo, que imitaba o atraía a los peces en aquel antiguo entorno, puede que hoy sea completamente ajeno a la nueva despensa natural que tienen los peces a su disposición. Es como intentar venderle un chuletón a un vegetariano. La oferta, por buena que sea, no encaja con la demanda. Además de la química, está la física del agua. El cambio climático es una realidad que golpea directamente a nuestros embalses. Inviernos más suaves y veranos más largos y calurosos significan una cosa: la temperatura media del agua ha subido. Un par de grados puede no parecer mucho para nosotros, pero para un pez, que es un animal de sangre fría, lo es todo. Su metabolismo cambia, sus periodos de actividad se alteran, sus zonas de confort se desplazan a aguas más profundas y oxigenadas. Quizás el cebo de su abuelo funcionaba a las 1000 maravillas en la orilla, a 2 metros de profundidad, en primavera. Pero ahora, en esa misma época, los peces grandes están a 10 metros de profundidad, buscando frescor. Usted está pescando en un piso vacío mientras la fiesta está en el sótano. Y no es que no les guste su cebo, es que ni siquiera lo huelen. Ahora vamos con uno de los factores más determinantes y que más ha transformado nuestros embalses: los nuevos vecinos. Hablemos del cangrejo americano. Hace 40 años, en muchos sitios, ni existía. Hoy es una plaga. ¿Y qué come una carpa o un barbo? Lo que más abunda y es fácil de capturar. El cangrejo se ha convertido en una fuente de proteína constante y fiable. Los peces han adaptado su dieta y su comportamiento para depredar sobre ellos. Su masa de pan, su patata cocida o su maíz dulce, que antes era un manjar exótico, ahora compite contra un filete crujiente y nutritivo que se mueve por el fondo. Los peces no son tontos. Si tienen un buffet libre de marisco, ¿por qué iban a picar a un trozo de pan con anís? Su cebo ha pasado de ser el plato principal a ser, con suerte, una guarnición que pueden ignorar. Y no solo el cangrejo. Piense en el alburno, el siluro, el lucioperca, especies invasoras que han colonizado nuestras aguas y han reescrito las reglas del juego. El alburno, por ejemplo, es un pez pasto que sirve de alimento a todos los depredadores,
pero también compite por el alimento con las especies más pequeñas, como las bogas o los cachuelos. Su presencia masiva puede haber desplazado a las especies para las que su cebo estaba diseñado. O el siluro. Su expansión ha cambiado por completo el comportamiento de las carpas y barbos en muchos tramos. Se vuelven más cautelosos, buscan refugio, cambian sus patrones de alimentación para evitar ser cazados. Usted sigue pescando como si el único peligro para una carpa fuera su anzuelo, cuando la realidad es que ahora vive en un barrio mucho más peligroso. La consecuencia directa de todo esto es que los peces han cambiado su menú. La dieta de un barbo de 1980 se basaba en lo que había entonces: larvas, gusanos, pequeños caracoles, vegetación. La dieta de un barbo de hoy, en el mismo sitio, puede incluir cangrejos, pequeños alburnos, mejillón cebra. Su paladar se ha refinado, o más bien, se ha adaptado. Es un proceso de aprendizaje. Prueban cosas nuevas y, si les aportan la energía que necesitan, las incorporan a su dieta. El famoso cebo de su abuelo, basado en harinas y aromas dulces, puede que haya dejado de ser nutricionalmente atractivo para ellos. Buscan proteína, buscan grasa, buscan lo que el nuevo ecosistema les ofrece en abundancia. Insistir con el menú antiguo es como ir a un restaurante de sushi y pedir fabada. Simplemente está fuera de carta. No solo han cambiado lo que comen, sino cómo lo comen. La introducción de nuevas especies y los cambios en el hábitat han modificado sus zonas de alimentación. Donde antes había una playa de arena limpia ideal para que las carpas ozaran en el fondo, ahora puede haber una pradera de algas o un lecho de mejillón cebra. Los peces se alimentan donde está la comida. Si la comida ahora está en las paredes rocosas donde se aferra el mejillón, o entre los juncos donde se esconden los cangrejos, de poco sirve lanzar su engodo a una zona de arena desierta. Usted está poniendo la mesa en el salón, pero los invitados están comiendo en la cocina. Por eso es vital, antes de lanzar una sola caña, dedicar tiempo a observar. ¿Dónde hay actividad? ¿Dónde están las nuevas despensas del embalse? Y llegamos a un factor clave, quizás el más importante de todos: la presión de pesca. Su abuelo probablemente pescaba en un embalse donde había 10 pescadores en toda la orilla. Hoy, un fin de semana cualquiera, puede haber 200. ¿Qué significa esto? Que los peces están educados. Han visto todos los engaños posibles. Han sido pinchados y devueltos al agua decenas de veces. Asocian ciertos olores, ciertos colores y ciertas presentaciones con el peligro. Ese cebo de patata cocida que era una novedad hace 30 años, lo han visto miles de veces. Un pez viejo, un gran barbo o una carpa de 2 cifras no ha llegado a ese tamaño por ser tonto. Ha llegado por ser desconfiado y por haber aprendido de sus errores y de los errores de sus congéneres. Su cebo ya no es un secreto. Es un clásico que los peces conocen de memoria. Piense en ello como una carrera armamentística. Los pescadores desarrollan nuevos cebos, nuevos montajes, nuevas técnicas. Los peces, por selección natural y por aprendizaje, desarrollan nuevas defensas: la desconfianza, la capacidad de detectar hilos, la habilidad para escupir un anzuelo en una fracción de segundo. El cebo de su abuelo pertenece a una era de guerra muy anterior. Era un arma efectiva contra un enemigo ingenuo. Hoy, usted está intentando luchar con un tirachinas en una batalla de misiles guiados por láser. Los peces han evolucionado en su defensa mucho más rápido de lo que usted ha evolucionado en su ataque, simplemente porque usted se ha negado a cambiar de arma, aferrándose a la que usaba su abuelo.
El respeto a la tradición es admirable, pero en la pesca, la adaptación es supervivencia. Además, está el factor de la difusión de la información. El puesto secreto de su abuelo era realmente secreto. Solo lo conocían él y un par de amigos. Hoy, con Internet, foros de pesca, grupos de WhatsApp y redes sociales, no existen los secretos. Alguien cuelga una foto de una buena captura y a la semana siguiente, ese puesto está lleno de pescadores intentando replicar la hazaña. Esto no solo aumenta la presión de pesca en puntos concretos, sino que también acelera el aprendizaje de los peces en esas zonas. Si durante una semana 10 pescadores están usando el mismo tipo de boilie o de engodo en un cebadero, los peces que no son capturados aprenden rápidamente a asociar ese olor y ese sabor con el peligro. Su puesto mágico puede haberse convertido en una zona de alto riesgo para los peces, un lugar que evitan activamente. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Tiramos a la basura el recetario del abuelo y nos gastamos una fortuna en los últimos cebos comerciales? No, no necesariamente. La solución es mucho más profunda y, a la vez, más sencilla. Se trata de cambiar el enfoque. Deje de ser un simple cocinero que sigue una receta al pie de la letra y conviértase en un detective que investiga la escena del crimen. Su misión ya no es preparar el cebo perfecto en casa, sino descubrir cuál es el cebo perfecto hoy, en este embalse, en estas condiciones. El conocimiento más valioso no está en un papel amarillento, sino en la orilla del agua, esperando a que usted lo interprete. Requiere más esfuerzo, sí. Requiere humildad para admitir que no lo sabe todo. Pero los resultados son infinitamente más gratificantes. Pongamos un ejemplo práctico de cómo ser un detective. Antes de lanzar nada al agua, dedique 15 minutos a pasear por la orilla. ¿Qué ve? ¿Hay pequeñas conchas de almeja o caracol? ¿Se ven caparazones de cangrejo vacíos, quizás dejados por algún pájaro? Levante una piedra. ¿Hay larvas, gusanos? Observe la superficie. ¿Los peces están comiendo insectos? ¿Hay bancos de pequeños alburnos cerca de la orilla? Toda esta información son pistas. Le están diciendo qué hay en el menú natural de los peces en ese preciso momento. Si ve decenas de caparazones de cangrejo, quizás usar un cebo con sabor a cangrejo o incluso un cangrejo pequeño como cebo no sea una mala idea. Está ofreciendo algo que conocen, que comen y que buscan activamente. Está hablando su mismo idioma. El siguiente paso del detective es la experimentación. Nadie le obliga a pescar con las 2 o 3 cañas, usando exactamente el mismo cebo. ¿Por qué no variar? Ponga en una caña el cebo tradicional de su abuelo, por respeto y por si suena la flauta. Pero en la otra, sea valiente. Pruebe algo radicalmente diferente. Si el cebo de su abuelo es dulce, pruebe uno salado o de pescado. Si es un cebo estático, pruebe un pop-up que se levante del fondo. Use un cebo de un color llamativo y otro de un color natural. Convierta su jornada de pesca en un experimento científico. Anote qué funciona, a qué hora, en qué condiciones. En poco tiempo tendrá un conocimiento del embalse mucho más valioso y actualizado que cualquier receta secreta. Esto nos lleva a desmontar otro gran mito, la idea de que un cebo funciona siempre. No existe el cebo universal. El cebo que arrasa en primavera, cuando los peces necesitan energía para la freza, puede ser un fracaso en verano, cuando buscan algo más ligero. El cebo que funciona en un embalse de aguas claras y fondos de pizarra puede ser invisible en un embalse de aguas tomadas y fondos de lodo. Tenemos que meternos en la cabeza que el cebo es una herramienta.
y un buen artesano no usa el mismo martillo para todo. Tener una caja de pesca con diferentes opciones no es de novatos, es de pescadores inteligentes. La clave es saber qué herramienta usar en cada momento. Y eso solo se aprende con la observación y la experiencia. Piense en los pescadores de competición. ¿Cree que van a un campeonato con un solo cebo secreto? Jamás. Llevan un arsenal. Llevan diferentes tipos de engodo, de asticot, de gusanos, de aditivos. Y pasan el primer día entrenando, probando, viendo qué es lo que el pez quiere ese día en concreto. No imponen su cebo al pez. Le preguntan al pez qué quiere comer y se lo dan. Esa es la mentalidad ganadora. Usted no está compitiendo contra nadie, solo contra los peces, pero la lógica es la misma. Deje que el embalse y sus habitantes le digan lo que necesita saber. Esté dispuesto a escuchar y, sobre todo, a cambiar de plan si el plan A no funciona. No estoy diciendo que tire por la borda todo el conocimiento de su abuelo. En absoluto. Muchas de esas recetas antiguas tienen una base muy sólida. Los aromas, las texturas, funcionaban por una razón. El problema no es la receta en sí, sino su aplicación ciega y sistemática sin tener en cuenta el contexto. Quizás la masa de su abuelo sigue siendo fantástica, pero ahora necesita un aditivo diferente, un aroma a pescado en lugar de vainilla. O quizás su textura es perfecta, pero en lugar de una bola en el fondo, funciona mejor en un montaje flotante. Se trata de deconstruir la tradición, entender por qué funcionaba y adaptar esos principios al escenario actual. Es la mejor forma de honrar su legado, no copiándolo, sino mejorándolo. Imaginemos que su abuelo le hubiera dejado un coche antiguo, un 600. Es una joya, un recuerdo precioso. Pero, ¿lo usaría hoy para hacer un viaje de 500 kilómetros por autopista? Probablemente no. Cogería un coche moderno, más seguro, más eficiente y más cómodo. Con la pesca pasa lo mismo. El cebo de su abuelo es ese 600. Es bonito, tiene historia, nos trae buenos recuerdos. Pero para viajar por los embalses de hoy, a menudo necesitamos un vehículo más moderno y adaptado a las nuevas carreteras. Guarde el 600 en el garaje para ocasiones especiales. Disfrútelo. Pero no espere que rinda como un coche del siglo XXI. Aceptar esto no es una traición, es simplemente sentido común. Al final, el nuevo secreto de la pesca no es una receta, es una filosofía. Es la filosofía de la curiosidad, de la observación, de la adaptación. El mejor pescador no es el que tiene el mejor cebo, sino el que mejor entiende el ecosistema en el que pesca. El verdadero legado que nos dejaron nuestros abuelos no fue una lista de ingredientes, fue la pasión por estar en la orilla, la paciencia para esperar la picada y el amor por la naturaleza. Si nos quedamos solo con la receta, nos estamos perdiendo la parte más importante de la herencia. El verdadero honor a su memoria es usar esa pasión para seguir aprendiendo, para evolucionar como pescadores y para entender el río o el embalse mejor que nadie. Ese, y no otro, es el secreto del éxito. Así que, para resumir, hemos visto que el embalse ha cambiado. La calidad del agua es diferente. Hay nuevos inquilinos bajo la superficie. Y los peces de toda la vida se han vuelto más listos y han cambiado su dieta. Y nosotros, mientras tanto, seguíamos ofreciéndoles el mismo menú de hace 30 años. El verdadero punto de inflexión, el vaya giro de guión de todo esto, es darse cuenta de que el problema nunca fue el cebo. El problema éramos nosotros, por nuestra cómoda y nostálgica ceguera.
dejar de culpar a los peces o a la mala suerte y asumir nuestra responsabilidad como pescadores, la de observar y adaptarnos. Este simple cambio de mentalidad puede transformar radicalmente sus futuras jornadas de pesca. Pasará de ser un actor pasivo que espera que algo suceda, a ser el director que entiende la escena y toma decisiones para provocar la acción. Le agradezco enormemente que se haya quedado hasta el final. Si este vídeo le ha hecho reflexionar, le pido que nos apoye con un buen me gusta y que se suscriba al canal para no perderse más contenido como este. Y ahora le lanzo la pregunta final para que me la responda en los comentarios. ¿Cuál es el primer experimento que va a hacer en su próxima salida de pesca? ¿O va a seguir siendo fiel a la receta del abuelo, pase lo que pase? Cuéntemelo, que abrimos debate.